Ah, vamos a empezar nuestro estudio para el día de hoy. Continuamos con los concilios de la iglesia y con este Ujú. tema de la quinta marca de la iglesia, la de ordenación de pastores. Y vamos a iniciar con una palabra de oración. Y el día de hoy, justamente que estamos recordando también esta parte del peso de la estola y a los pastores, también vamos a estar orando por el obispo de la iglesia de Finlandia y por el otro miembro, la otra hermana que están siendo juzgados en estos días por su confesión de fe. Vamos a estar orando por ellos para que, bueno, se haga la voluntad del Señor y no la voluntad de los hombres. Oremos. En el Ujú. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo, Amén. amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu misericordia, Señor, que se renuevan todos los días para con tus hijos nacidos del agua y del Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, Señor. Tú nos has dejado esa palabra maravillosa que nosotros como cristianos, Señor, y como creyentes creemos, enseñamos y confesamos. Gracias te damos, Señor, también por el ministerio pastoral y por los pastores de nuestras iglesias, Señor, que son aquellos que nos instruyen en la verdadera fe, Señor, y nos llevan por esos verdes pastos. Y en especial, Señor, te queremos encomendar el día de hoy a tu divino cuidado, a la iglesia en Finlandia, a su obispo, Señor, y a todos sus miembros, para que tú en medio de esta persecución que la iglesia, Señor, está llevando el día de hoy, que está atravesando el día de hoy, Señor, tú puedas salir victorioso, Señor, y tu palabra y la confesión de la misma, también, Señor, puedan salir victoriosas. Te pedimos, Señor, que los acompañes, que los cuides, que los protejas, Señor, en este caminar por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, entonces continuamos el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa en el escrito de Lutero, pero una pequeñita pausa. Después vamos a continuar con ello en la mañana de hoy para hablar un tema importante. Este tema es sacado de un escrito de uno de mis profesores en el seminario, del pastor Sergio Fritzler. Y vamos a estar hablando un poquito acerca del peso de la estola para comprender primero también el trabajo pastoral y también para que nosotros también podamos estar orando por nuestros pastores, por el obispo y todo eso en medio de este trabajo que nos toca para la grey de Dios. Entonces, la palabra estola deriva del latín stola y del griego stolé, que significa es una prenda. Es una vestimenta que se coloca alrededor del cuello. Originalmente se colocaba aquí en la frente era como un símbolo de que los pensamientos estaban con el Señor, pero luego pasó a estar alrededor del cuello. Y la estola es el símbolo principal de la ordenación. Y la estola, vamos a estar viendo a lo largo de esta sección, que la estola simboliza el yugo de Cristo, quien cargó nuestros pecados en la cruz. Entonces, a veces uno piensa que la estola es algo sí distintivo, pero es algo bonito que tiene el pastor, que usa para que se vea más bonito el alma y se vea más llamativo. Y no, la estola simboliza el yugo de Cristo, simboliza que nosotros ahora somos siervos tanto de Cristo como de la iglesia y que junto con la iglesia nosotros los acompañamos a los miembros, a las ovejas, a cargar sus pecados, a escuchar sus pecados, a llevarlos a los pies de la cruz. Entonces la estola es un símbolo para algunas personas, bueno, para la iglesia es un símbolo de autoridad y de dignidad, pero luego evolucionó como un símbolo y pasó a ser el símbolo del yugo de la esclavitud. La estola representa el yugo de Cristo, el yugo del pastor sobre cada una de sus ovejas. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad con cada una de nuestras ovejas, con cada uno de ustedes. Tenemos responsabilidad de escuchar su confesión, de acompañarlos día a día. El cuidado pastoral es de la cuna hasta la tumba. Entonces, día tras día, el pastor también debe, vamos a decir así, llenarse y entre comillas, ensuciarse los pies
con los pecados de su congregación, de sus miembros, y acompañarlos en este caminar. Entonces, la marca del pastor es la estola, no el alba, porque inclusive, aquí dice el pastor Sergio Fritz, hasta los coros usan albas, los diáconos usan albas, los vicarios usan albas, pero no usan estola. Entonces, dado que la estola es el signo y es la marca de la ordenación, hay que tener cuidado con las vestimentas que otros usan, porque por ejemplo, hay coros que usan mini estolas, entonces hay que tener cuidado de no confundirse vamos a decir, esa vestimenta especial para el coro de la vestimenta del pastor. Eh, y hay que tener cuidado de que otras personas no traten de usar la vestimenta del pastor a menos de que sean ya ordenados para el sagrado ministerio. Entonces, la estola simboliza que el pastor es siervo de Dios para su pueblo santo. La estola es un símbolo de servidumbre. El pastor es esclavo de Cristo y servidor de la gente, de su congregación, que asume la tarea el que asume la tarea de mala gana, no asume la tarea, de mala gana, sino de buena gana. Entonces, el pastor quiere estar con su congregación, el pastor desea estar con su congregación. Aquel pastor que no quiera hacer esto, entonces no debería de ser pastor. El pastor tiene que estar inmiscuido y no de una forma policial y averiguar la vida de sus miembros, pero sí debe estar y sí debe estar presente en la vida de cada uno de sus miembros y tratar de ayudarlos en esta vida y en este caminar. Entonces, la estola de un pastor lleva alrededor del cuello, se le dio en su ordenación cuando le dieron las órdenes, es decir, cuando el Señor nos puso en el oficio y nos dio la orden de apacentar a sus ovejas. Entonces, cuando nosotros vemos en el rito de ordenación esto, y justamente nosotros pudimos ser testigos recientemente, hace 4 meses, de este rito de ordenación al pastor Antonio Suárez. Cuando se le está colocando la estola, se le dice, recibe esta estola como símbolo del yugo de Cristo y del yugo que ahora tú vas a tener que estar cargando con tus ovejas. Entonces, el sufrimiento no es, vamos a decir así, no demuestra que tú eres un buen pastor y todo por el estilo. Hay gente que piensa que mientras sus congregaciones, mientras sus ovejas tengan más pecados y uno esté sufriendo más y más ataques del enemigo y todo eso, o persecuciones, entonces uno está teniendo un ministerio exitoso. Y no es así. El ministerio pastoral es el de predicar el evangelio y de administrar los sacramentos. Va a haber momentos en donde uno va a tener pruebas y dificultades en medio de su ministerio y muchas dificultades con algunos miembros, pero van a haber otros momentos en donde no. Eso no quiere decir que todo es, vamos a decir así, un jardín de rosas. No. Aún cuando las rosas pudiéramos tomar la ilustración del jardín de rosas, no por lo bonito, sino también porque las rosas tienen espinas. Entonces uno va caminando entre rosas y espinas en esta vida. Entonces uno no busca los sufrimientos, y esto lo vamos a ver en la última marca de la iglesia, que es la Santa Cruz. Uno no busca los sufrimientos, sino que los sufrimientos aparecen. La cruz aparece, y eso es parte de el ser cristiano. Por ejemplo, el obispo de Finlandia no estaba buscando ser perseguido y estar en un juicio y todo lo demás. No, pero el mundo empezó a indagar en todo esto y bueno, lo están llevando a juicio. Él se está defendiendo con la palabra de Dios. Entonces, eso no significa que su ministerio sea más exitoso que el de los demás, no, pero él está sufriendo por causa de su llamado y por causa de Cristo. Y Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados aquellos que sufren persecución por causa de mí, porque también los profetas que vinieron antes que ustedes sufrieron persecuciones. Sepan que ustedes van a heredar el reino de los cielos. Entonces hay promesa.
en cuanto a los sufrimientos, pero no nos vamos a adelantar a eso porque, bueno, dentro de unas semanas vamos a conversar un poquito más en cuanto a los sufrimientos y la cruz. Entonces, el pastor Sergio Fritzler, él comenta y dice, la peor manera de vivir del pastor es esperar siempre el reconocimiento por lo que hace con y entre las personas. A veces nos desvivimos por personas que luego van a hablar mal de nosotros. Le damos oportunidades a personas que nos traicionan. Abrazamos a personas que nunca oran por nosotros, sino que solo se benefician. Nos toca la difícil tarea de lavar los pies a Judas, como Jesús, sabiendo que esa misma noche nos traicionará. Entonces, uno no sabe, solamente Dios conoce los corazones. Una pregunta, ¿ustedes me están escuchando bien o se está escuchando entrecortado? Bien. Bien. Ok, perfecto. Sí, porque el hermano Marcelo me está comentando que se entrecorta a veces el audio, pero bueno, quizás sean problemas del internet por allá, pero si se escucha bien, perfecto, continuamos en lo que estamos hablando. A veces uno trata de buscar reconocimiento de las personas y no es así. Hay veces que la gente se acerca y le dice al pastor gracias por su trabajo y todo lo demás, pero uno no hace el trabajo buscando ese tipo de palabras. Los hermanos que quieran hacerlo, los hermanos que quieran decirlo, bienvenido sea. Y la respuesta de los pastores es gracias a Dios, porque siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. Entonces, uno no busca reconocimiento de las personas, uno es siervo de las personas y uno trabaja para las personas, trayendo el evangelio de Cristo. Entonces, uno no conoce los corazones de las personas, solamente Cristo es aquel que conoce los corazones de las personas. Entonces, uno sirve a malos y a buenos como tal, y uno tiene que servir a todos por igual. Va a llegar un momento, por ejemplo, como dice bueno, en una de las láminas, que uno de los grandes dolores del pastor es cuando sus miembros o un miembro se va sin decirle nada. Y eso es cierto, y eso causa una gran tristeza. Como yo les dije que a veces poner a un hermano en disciplina causa tristeza y causa dolor al pastor, también cuando un hermano se va de la iglesia sin decir absolutamente nada, causa un gran dolor en el pastor y en la congregación también. Entonces, la obediencia y responsabilidad en el cumplimiento de las tareas del pastor es ser fiel a la palabra y ser fiel a Cristo, cuando convenga y cuando no convenga, o sea, a tiempo y a destiempo. No es que yo conocía, bueno, un pastor nos dio una ilustración de que a su vez él conoció un pastor que él decía, cuando estoy así, estoy, vamos a decir así, en servicio y yo tengo que mostrar a Cristo, pero cuando estoy así, estoy fuera de servicio y puedo hacer cualquier cosa. Y no, un pastor y un cristiano es pastor y es cristiano a tiempo y fuera de tiempo, en todos los momentos de nuestra vida. Y por ejemplo, aquí hablando acerca del tema del pastor, uno tiene que ser fiel a los votos de ordenación. Uno tiene que, por ejemplo, en uno de los votos de ordenación se dice, uno tiene que adornar el ministerio con una vida conforme a lo que Dios quiera. Entonces eso no significa que yo, por ejemplo, me voy a ir de rumbo a una discoteca y ustedes me van a encontrar, por ejemplo, bailando y todo eso y en excesos. No está mal, por ejemplo, bailar, no es pecado y todo lo demás, pero uno tiene que saber también cómo comportarse en esta vida y cómo mostrar a Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea que estemos vestidos así, ya sea que yo tenga puesto el alba y la estola o la casulla, o esté vestido normal, con una camisita, con un jean y con zapatos de goma. Uno tiene que mostrar a Cristo en todos los momentos de su vida. Entonces, el cuidado de las ovejas
uno cuida las ovejas, no como policía, ya yo les he comentado esto, sino como con un cuidado paternal y amoroso, desde el binomio amor y verdad. Entonces, esta es una relación muy bonita en cuanto a la oveja y el pastor, porque como por ejemplo el hermano Marcelo la semana pasada puso en uno de sus comentarios, y es así, pastor no es, por ejemplo, por lo que cuida, sino por lo que alimenta. ¿Qué quiere decir esto? El pastor es aquel que conoce del pasto para alimentar a sus ovejas. Entonces, uno sabe cuál es el alimento idóneo para su oveja. Hay pastores que vamos a decir así, que son lobos, vestidos de ovejas y tratan de desviar a las ovejas de Cristo. Pero el pastor fiel, el pastor que es fiel a sus votos de ordenación, conoce, se instruye, es fiel a la palabra de Dios y es fiel a Cristo y se preocupa por sus ovejas. ¿Y cómo es esta preocupación? ¿Cómo es este cuidado pastoral? Bueno, la preocupación a la asistencia del servicio divino, como les decía, por ejemplo, el domingo. En el sermón. No solamente basta con leer la palabra de Dios en nuestras casas, es importante, pero uno tiene que ir donde Cristo ha decidido revelarse a nosotros y venir a nosotros, en palabra y sacramento. Entonces es importante, domingo a domingo, o el día de la semana que se ha estipulado para el oficio divino, poder ir y recibir ese alimento. El pastor se preocupa por la vida de sus ovejas, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus decisiones, se preocupa por las relaciones en que están sus ovejas, por los trabajos que tienen. Entonces no es uno ser policía, sino es uno más, y no es tampoco buscar el cotilleo y estar metido dentro de la vida del miembro y chismear sobre la vida del miembro. No, es simplemente saber qué es lo que están haciendo cada una de sus ovejas para uno poder también, vamos a hacer así, prestarle un buen servicio y un buen cuidado pastoral. Y esto es sumamente importante, el sigilo confesional. Este es el mayor peso en el pastorado. Es el peso de los padecimientos, de los conflictos y de las divisiones. Entonces, ya esto lo hemos hablado un poco cuando estudiamos la marca de la confesión y absolución, y el pastor tiene votos de no revelar los pecados de los miembros. Entonces aquí es un peso mayor, y eso significa también, por ejemplo, el yugo que carga el pastor junto con sus ovejas, junto con sus miembros. Y es por eso que yo les decía que cuando también se hace la santa absolución en confesión privada, no en la pública, sino en confesión privada, uno agarraba la estola y se la colocaba en la cabeza al miembro y le decía: yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es importante el sigilo confesional, y ustedes también necesitan, vamos a decir así, tener esa confianza en que ustedes pueden recurrir a su pastor y su pastor no va a revelar absolutamente nada de lo que ustedes le comentan. Como ya les dije, el dolor más grande de un pastor es cuando un miembro abandona la iglesia y no quiere hablar con él. También es doloroso cuando toca sepultar niños, cuando toca sepultar a amigos cercanos o a familiares directos. Es bastante doloroso para los pastores. Pero también, por ejemplo, Lutero coloca en el Catecismo Mayor al pastor como una figura de autoridad, pero también como una figura de padre. Entonces, uno tiene que estar pendiente como pastor, y también lo vemos así, la tradición cristiana llama, cuando yo voy así caminando por las calles aquí de Madrid, vestido así, a veces me dicen: padre, deme la bendición. Entonces, es ese reconocimiento de que uno está y bajo la autoridad de Cristo y de la iglesia, y uno tiene que cuidar a sus hijos. Entonces no es control, sino conocimiento y cuidado, proveerles lo que es necesario para su vida espiritual. Entonces, esto es para reflexionar también para ustedes.
Porque muchas veces el pastor es el último en enterarse de las decisiones o de los problemas de sus miembros. Hay muchos sufrimientos y cargas en la toma de malas decisiones de las ovejas. Así como puede suceder cuando nosotros somos adolescentes y todo eso y tomamos decisiones sin consultarle a nuestros padres. Entonces, uno está ahí para cuidarlos a cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, me acuerdo, hay una de las rúbricas en el ritual cristiano, por ejemplo, para la sepultura o cuando un familiar muere, la rúbrica dice, no haga nada, la primera rúbrica, no haga nada antes de avisarle a su pastor, que su pastor esté ahí a su lado en medio de la muerte de algún familiar o de algún amigo. Entonces, el pastorado, uno, vamos a decir así, uno no tiene una agenda o un horario definido. Uno trata de organizarse y trata de organizar un tiempo y todo lo demás, pero el pastorado es 24/7. Si un miembro está aquejado de salud, si un miembro está en la hora de su muerte, ya sea a las 12 de la noche, ya sea a las 5 de la madrugada, usted puede tener la plena confianza de escribirle, llamar a su pastor para que su pastor esté ahí con usted, acompañándolo en esos momentos duros y difíciles. Es en esos momentos duros y difíciles, tanto como en los momentos alegres, donde el pastor debe estar con sus miembros y con las ovejas de Cristo. Entonces, vamos ahorita a pasar a ya habiendo hablado un poquito acerca de esto del peso de la estola, lo que significa ser pastor, los sufrimientos del pastor y el cuidado pastoral que uno tiene que tener para con sus miembros, vamos a hablar un poquito acerca de lo que dice Lutero en su escrito. A ver, Marcelo dice, podríamos decir que el cuidado pastoral también está relacionado con el cuarto mandamiento, ciertamente, y en este caso, cuidado del pastor hacia las ovejas de Cristo es con la palabra de Dios. Exactamente, uno cuida las ovejas con la palabra de Dios, no son mis palabras, son las palabras de Dios mismo. Entonces, cuando hablamos y cuando comentaba de los pastos, perdón, de los pastos, de los verdes pastos, estamos hablando acerca de la palabra de Dios, de esa palabra que permanecerá y perdurará para siempre. Entonces, a veces uno trata de ir con su propia sabiduría y no es con la sabiduría de uno, es con la sabiduría de Cristo, con la sabiduría de Dios. Por eso es que les decía, es importante que el pastor se siga instruyendo en la palabra de Dios, es importante que el pastor siga leyendo, es importante que el pastor siga nutriéndose con la palabra de Dios y con la teología verdadera y pura, en este caso para nosotros con teología luterana, y también vaya conociendo a sus miembros. Es importante, por ejemplo, comer con sus miembros. Es importante, por ejemplo, sentarse a la mesa con sus miembros, conversar con ellos, tener una comida, vamos a decir así, sana, divertida, para uno ir viendo también cómo se desarrollan los miembros, cómo es el desarrollo de la familia. Uno no va a las casas, por ejemplo, para decir, uy, después, no, pero es que esta casa un poco desordenada, o mira, le faltaría una pinturita. No, uno no va a las casas para criticar luego a los miembros con otros miembros, no, uno va a las casas para conocer a sus miembros, para conocer el contexto en el cual se desarrollan y viven los miembros, para uno poder hacer un cuidado pastoral idóneo para la persona. No es el mismo cuidado pastoral quizás que yo le pueda dar a Luisa, que le pueda dar a Betania, o que le pueda dar a Yajaira, o que le pueda dar a Marcelo, o que le pueda dar a Joaquín en un futuro. No va a ser el mismo cuidado pastoral. Todo va a estar basado en la palabra de Dios, pero también cada uno tiene su propio contexto, su propia realidad, sus propios sufrimientos, sus propias dificultades, y uno tiene que ir tratando de llevar y abordar eso.
Entonces, el trabajo pastoral es un trabajo bastante arduo y que es, como les digo, es 24/7. Entonces, nunca duden en llamar, mandar mensajes. Yo a veces son las 11 de la noche y estoy hablando con alguno de los miembros. Eso no significa que yo sea el mejor o el peor pastor, no. Simplemente un miembro necesita conversar. Bueno, uno está ahí tratando de ayudar al pastor, al miembro, perdón. Sí, Luisa, ¿quieres comentar algo? Quería comentar, ¿sabes qué? Que durante todo el tiempo o durante todos estos años, por lo menos yo había pensado que cuando se dice cuidado pastoral, por ejemplo, en la iglesia que forman los ministerios de cuidado pastoral y eso, creía que era el cuidado al pastor. No, cuando se habla de cuidado pastoral, uno tiene que, por ejemplo, saber, por ejemplo, los miembros deben de orar por su pastor, y deben de estar Claro, pendientes de sus pastores, claro que sí. deben de cuidar a sus pastores, Ujú. ciertamente, pero es el pastor quien cuida sus ovejas. Y el cuidado Sí. pastoral, Lutero, por ejemplo, hablaba, y él, una palabra en alemán, el Seelsorger, que es el cuidado de almas. Lutero decía, estamos cuidando las almas de los miembros. El cuidado pastoral es el cuidado del pastor a sus ovejas. Es ese estar pendiente de las ovejas. Es ese, por ejemplo, mi oveja tiene COVID. Ok, yo no puedo, quizás ahorita uno pueda ir y visitar con las medidas pero por ejemplo al principio de la pandemia uno no podía, bueno, estar pendiente, saber cómo va la evolución y todo lo demás. Cuando una persona está en el hospital o cuando ha sufrido un accidente, poder ir y visitar a los miembros. Todas esas cosas, orar por los miembros también, todas esas cosas son parte del cuidado pastoral, y el cuidado pastoral es el cuidado del pastor a las ovejas. Ahora, las ovejas también tienen que estar pendientes de su pastor. Pero ciertamente, vamos a decir así, se pudiera decir cuidado pastoral también puede ser para el pastor, y si por ejemplo una iglesia o una congregación tiene un grupo para el cuidado del pastor, no pasa nada. Pero en realidad, cuando hablamos acerca del cuidado pastoral, estamos hablando del cuidado del pastor a sus ovejas, ¿ok? Ese es el verdadero significado de cuidado pastoral. Bien, otro comentario sobre el cuidado pastoral, sobre el peso del estola, sobre el pastor. Si no, podemos pasar a esta parte o a esta pregunta, si puede un pastor casarse. Entonces, como les había la alerta de spoiler la semana pasada, la respuesta es sí. El pastor puede casarse y vamos a hacer así, y el apóstol Pablo, las Sagradas Escrituras recomiendan esto. Ahora, el apóstol también recomienda que si Dios le ha dado el don de la castidad a una persona, bueno, que se dedique al ministerio y a la iglesia. Pero ¿por qué Lutero trae esto en su escrito? Por dos razones. La primera era que Lutero fue acusado de que él se fue de la iglesia romana porque estaba harto del celibato. Recordemos que Lutero era un monje agustino, y se dice que Lutero, o la iglesia católica dice que Lutero estaba harto del celibato y se fue, reformó la iglesia. ¿Para qué? Para poder casarse. Pero cuando nosotros estudiamos la historia de Lutero, cuando nosotros estudiamos la historia de la Reforma, Lutero en realidad él no quería casarse, y él no quería casarse no era porque él estaba en contra del matrimonio, era simplemente porque él estaba dedicado a enseñar la palabra de Dios, a reformar su iglesia, a traer la iglesia a lo que era originalmente. Y cuando llega, por ejemplo, estas monjas que huyen del convento, y una de las monjas que llega es Caterina Bombora, a Wittenberg, Lutero no tenía interés en casarse con ninguna de estas mujeres. Es más,
Caterina Bombora ya estaba prometida para un amigo de Lutero, pero este amigo de Lutero se casa con otra mujer, y Lutero al principio, y sonará feo, al principio se casa por un compromiso, por no dejar a Caterina soltera. Pero, vamos a decir así, van pasando los meses, van pasando los años, y Lutero en realidad se enamoró y amó a su esposa hasta el día de su muerte. Y si uno, por ejemplo, lee las cartas de Lutero a su esposa, mi amada Caterina, y son cartas muy bonitas, son cartas de amor, pero también muy bíblicas. Todas las cartas de Lutero van a ser muy pastorales, van a ser con la palabra de Dios, escribiendo acerca de la palabra de Dios, interpretando textos de la palabra de Dios, pero por ejemplo a su esposa eran cartas muy dulces, cartas muy bonitas. Y aquí por ejemplo podemos ver en esta imagen Lutero con su familia, con sus hijos, con su esposa. En el fondo podemos ver a Felipe Melanchthon como tal, pero esta era, por ejemplo, una noche tranquila y normal en la casa de Lutero. Entonces, ¿por qué Lutero va a traer este argumento del matrimonio en su escrito de los concilios de la iglesia en la parte de la ordenación de pastores? Porque la iglesia romana, el papa, estaban interpretando mal el texto de Primera de Timoteo, capítulo 3, cuando el apóstol habla acerca de que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Entonces, casarse, ahorita lo vamos a ver, yo les voy a traer el texto, pero el Papa decía, y vamos a decir así, el grupo, el clero romano decía que casarse sería una bigamia. ¿Por qué? Porque el obispo, cuando ellos interpretan eso, están diciendo que el obispo se casa con la iglesia, porque el obispo es el novio y la iglesia es la novia. Entonces, al casarse con una mujer, entonces está cometiendo pecado, es bígamo, tiene dos esposas. Y eso es una interpretación demasiado jalada de los pelos, demasiado fuera de contexto, y Lutero va a decirles, ustedes no saben interpretar las escrituras, ustedes son asnos, son burros que no deberían de estar interpretando las sagradas escrituras. Entonces Lutero en su escrito va a decir, estos tristes burros no tienen en mente la castidad como los padres, sino más bien quieren inducir en error a las pobres almas y exponerlas al peligro, con el único fin de su miserable y maloliente código tenga razón y su ciencia no pueda errar ni haya errado jamás. En lo demás saben muy bien lo que considera la castidad. Entonces ya hemos hablado, Dios da el don de la castidad, pero también Dios, cuando vio a Adán solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó una ayuda idónea. Entonces, uno no puede obligar a alguien a ser casto. Dios es aquel que da el don de la castidad a la persona. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el apóstol Pablo? Si usted no tiene el don de la castidad, es mejor que se case antes de que se queme. Y Lutero va a ser muy, pero muy fuerte, y ya vamos a ver, no quiero decirlo con mis palabras, porque las palabras de Lutero son un deleite sobre quemarse, como él lo habla. Entonces aquí les traigo, por ejemplo, un extracto del escrito de Lutero, del libro, para hablar un poco acerca de lo que Lutero o cómo la iglesia denominaba la bigamia. Entonces Lutero decía, el Papa condena la vida matrimonial en el obispo y los párrocos. Esto está a la luz del día. No contento con esto, condena aún mucho más severamente la bigamia. En verdad, para expresarse con la mayor exactitud posible, distingue 4, si no 5 clases de bigamias. Llamaré bígamo al que se casa 2 veces o al que toma en matrimonio a la viuda de otro.
Primero está el bígamo, que se casa con 2 vírgenes sucesivamente. Esto es lo que Lutero está llamando aquí el que se casa 2 veces. En segundo lugar, la iglesia romana decía que bígamo es el que se casa con una viuda. Tercer lugar, bígamo es todo aquel que toma una novia dejada virgen por el novio muerto. Y el cuarto adquiere este calificativo en forma ignominiosa, ignorante, porque toma sin saber ni queriendo a una virgen que resulta ser ni pura ni virgen. Entonces Lutero va a tomar todo este argumento que habla Roma en cuanto a la bigamia y en cuanto a la mala interpretación de Primera de Timoteo para decir, bueno, Roma argumenta que el sacerdote no se puede casar porque si no estaría pecando con este pecado de la bigamia. Entonces, vemos que se instaura el celibato, pero el celibato más que por estas razones que podemos ver aquí, se instaura más que todo por algo político y económico dentro de Roma. ¿Por qué? Porque antes los sacerdotes se podían casar y recordemos que, vamos a decir así, la iglesia le daba casa, le daba terrenos al sacerdote para que pudiese vivir con su familia. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando el sacerdote moría, la casa y todo el terreno pasaba a ser parte de la familia del sacerdote. Entonces Roma se dio cuenta de que esto no era beneficioso y instauran, vamos a decir así también, esta cuestión del celibato, el voto del celibato. Entonces, para 2015 se hizo una encuesta, por ejemplo, a los sacerdotes y todo eso, y en Argentina la iglesia perdió, por ejemplo, un 23% de sus sacerdotes y de monjas entre 1960 y 2013 por este tema del celibato. En Francia y en España también el clero se ha visto reducido y en general en Europa se ha visto reducido a un 3,6% entre 2012 y 2015. ¿Por qué? Porque porque los hombres, porque las mujeres no quieren estar bajo este voto del celibato. En Concilio Vaticano II se trató de, vamos a decir así, de eliminar este voto obligatorio para los sacerdotes, pero no se consiguieron los votos necesarios para poder hacer esta enmienda como tal. Entonces, Lutero va a seguir diciendo, si quieren estar seguros de que pueden ser sacerdotes, no deben casarse tampoco con una virgen, pues, ¿quién les garantiza la virginidad? Pero violar vírgenes, viudas o mujeres casadas, tener muchas rameras, practicar toda clase de pecados secretos, esto sí lo pueden hacer. Entonces es digno del cargo sacerdotal. Pero en resumen de esto es que el Papa y el diablo y su iglesia son enemigos del matrimonio. Como dice Daniel en el capítulo 11, versículo 13, del Dios de los padres no harán caso, ni del amor de las mujeres, ni respetarán a Dios alguno, porque sobre todos se engrandecerán. Es lo que dice el profeta Daniel. Por esto se empeñan tanto en deshonrarlo, hasta el punto de que una casada no puede ejercer el cargo de sacerdote. Esto equivale, un casado, perdón, no puede ejercer el cargo de sacerdote. Esto equivale a decir, el matrimonio es fornicación, pecado, desechado por Dios. Entonces aquí vemos en las palabras de Lutero, que yo me hago eco de ellas, lo que el apóstol Pablo habla acerca de quemarse. Aquí Lutero está diciendo, bueno, Roma y el Papa argumenta de que no pueden casarse porque estarían cometiendo el pecado de la bigamia, pero ellos sí pueden violar a las mujeres, ellos sí pueden tener rameras, ellos sí pueden practicar toda clase de pecados y esto se aplaude y les dan el cargo sacerdotal. Recordemos que en la Edad Media, tanto el papado, vamos a decir así, hay una dinastía de los Borgias en el papado
estaban también inmiscuidos en todas clases de pecados secretos, y bueno, hoy por hoy se han conocido muchos, bueno, la semana pasada se habló y se descubrió que el Papa Benedicto XVI, cuando era el obispo en Múnich, él conocía todas estas cuestiones de los sacerdotes que violaban y que eran pedófilos. Inclusive Juan Pablo II conocía absolutamente todas estas cosas. Hay gente que dice, bueno, es que el mejor papa que ha tenido la iglesia ha sido Juan Pablo II porque es el papa del amor y todo lo demás. Juan Pablo II permitió muchos de estos pecados en medio de sus sacerdotes. Entonces, para eliminar, no voy a decir eliminar por completo, pero vamos a decir así, bajar estas tasas de estos pecados secretos y ocultos, lo mejor que puede hacer la Iglesia romana es eliminar ese voto diabólico del celibato. Porque como dice aquí Lutero, ellos están en contra de lo que es el matrimonio y lo desechan y lo convierten y lo ponen como pecado. Entonces, por esto no te preocupes, sigue diciendo Lutero, como ya te dije, por lo que digan los papistas respecto a las cualidades personales que ha de desempeñar el cargo eclesiástico. Ya el apóstol Pablo nos dice cuáles son, vamos a decir así, las características, las cualidades que debe tener un obispo. Porque estos ignorantes no entienden las palabras de San Pablo, ni saben lo que es el lenguaje del apóstol cuando llama un sacramento. Un sacramento, dice, es Cristo y su iglesia. Es decir, Cristo y la iglesia son un solo cuerpo, como lo son el marido y la mujer. Mas es un misterio más grande y debe ser aprendido por la fe. No es ni visible ni tangible. ¿Qué está hablando aquí Lutero? Lutero está hablando aquí sobre el texto de Efesios 5, que lo leímos hace 2 semanas, cuando el apóstol está hablando acerca de maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó su iglesia y dio su vida por ella, mujeres sométanse a sus maridos, y el apóstol San Pablo va a hablar acerca de esta relación de la iglesia con Cristo y del hombre y la mujer, pero va a decir que el matrimonio de la iglesia con Cristo es un misterio. Entonces, aquí argumenta Roma para hablar acerca del sacramento primero el sacramento del santo matrimonio, y luego va a hablar acerca de que el obispo entonces es el novio que se casa con la esposa de la iglesia. No, es un misterio cómo Cristo se casa con su iglesia en la cruz del Calvario. Nosotros, la iglesia, somos la novia de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero no por eso uno va a decir, no me puedo casar. O como las monjas dicen, yo estoy casada, es con Jesús. No. Un hombre y mujer, Dios estableció el matrimonio para que hombre y mujer se casaran y fueran una sola carne. Ahora, el misterio es que también Dios en Cristo Jesús se ha casado con su iglesia y la ha hecho una sola cosa para que ahora nosotros podamos tener la plena confianza de que todo lo que es de Cristo es nuestro. O sea, aquí vemos las malas interpretaciones que tiene Roma. Entonces, por ejemplo, Lutero va a seguir argumentando y diciendo que Cristo y la iglesia constituyen un matrimonio, sin embargo, permanecen en un estado virginal. Esto es lo que habla Roma. De este error y también otros, surge esto de que se llama al obispo novios de la iglesia, lo que hemos ya estado hablando. Entonces, por esto citan lo que dice San Pablo: el obispo ha de ser marido de una sola mujer, es decir, el obispo de una sola iglesia, como Cristo es el novio de una sola iglesia. Por lo tanto, no deben ser vígamos. Por cierto, los papas y los obispos son juntamente los más indicados para ser el novio de la iglesia. Si esto es la iglesia fuera del patronado, de la casa pública e hija del diablo en el infierno. Como les decía, es un deleite poder leer Lutero, y va a seguir Lutero diciendo
San Pablo se llama a sí mismo no novio de la iglesia, sino siervo de la iglesia. Y así nosotros, los pastores, nos llamamos siervos de la iglesia y no novios. El mismo apóstol Juan se llama amigo del esposo y se goza en la voz del esposo, que es Cristo. Entonces nosotros estamos en lugar y por mandato de nuestro Señor Jesucristo para servir a la iglesia, pero también somos parte de la iglesia que está casada junto con Cristo en este misterio sacramental de nuestro Señor. Entonces Lutero va a terminar diciendo que San Pablo no habla ni de vírgenes ni de viudas, sino que se refiere al matrimonio donde marido y mujer son una sola carne, en Efesios 5, donde se encuentran tales cargos o ministros, has de saber con toda certeza de que allí está el santo pueblo cristiano. La iglesia no puede existir sin obispo, sin párroco, sin predicador, sin sacerdote. Por otra parte, ellos no pueden subsistir sin la iglesia. Ambas partes tienen que estar juntas. Entonces, para finalizar nuevamente, les traigo esta frase de Lutero. La iglesia no puede existir sin obispos, sin párrocos, sin predicadores, sin sacerdotes. Pero también ellos, o sea, nosotros los pastores, no podemos subsistir sin la iglesia. Ambas partes tienen que estar juntas. Entonces, hay a veces que hay pastores que no tienen iglesia. Entonces, aun cuando han sido llamados, han sido ordenados, no están ejerciendo su cargo pastoral. Iglesia y pastor van de la mano en este cuidado pastoral, en este caminar hacia la vida cristiana, hacia la vida eterna. Entonces, es importante que la iglesia ordene pastores. En una iglesia donde se ordenen pastores, ten por seguro que ahí está la verdadera iglesia de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces,